Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de alabarle. Antes de pasar al mensaje, vamos a leer lo que dice 2 de Corintios, capítulo 3. 2 de Corintios, capítulo 3, del versículo 12 al 18, de manera alternada. Cuando tenga su cita, me puede decir amén. La palabra dice así: así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Así damos paso al pastor que trae la palabra. Oremos, hermanos. Padre, rogamos que, Señor, abras nuestro entendimiento para acomodar lo espiritual al espiritual, de tal manera que tu palabra, Señor, dé fruto a 60, 80, 100 por uno. Te rogamos, Señor, que tú seas el que obre en nuestra vida. Como siempre, Señor, lo haces con tus hijos. Gracias, Señor. Permítenos que esta palabra penetre nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, y haga en ello, Señor, lo que tú tienes por propósito. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy iniciamos un tema general a partir de este bendecido mes y para bendecir al Señor. Toda la oportunidad precisamente. Y vamos a hablar del tema general que es la palabra de Dios. Dice por allí en Romanos 15, 4, que todo lo que antes se dijo de las Escrituras, todo esto que de alguna manera hay, dice que se escribió para nuestra instrucción, para dirigirnos, para guiarnos. Y con el consuelo, dice que con la constancia, y el consuelo de ellas, recibamos y tengamos esperanza, ¿verdad? Recibimos y tenemos esperanza de parte del Señor. Esto es muy interesante y muy importante dentro de nuestra vida, ¿sí? Dios ha dado la palabra, Dios nos las ha revelado a través de nuestra Biblia. Y es importante que la leamos, es importante que la aprendamos, pero sobre todo también es importante que la encarnemos, que la vivamos. Hay mucho cristiano, mucho conocedor, aún de la palabra sin ser cristiano, algunos llamados teólogos, pero que finalmente
solo queda ahí en la letra. Ya la misma Escritura dice que la letra mata, ¿verdad? El Espíritu es el que nos vivifica. Y entonces toda la oportunidad para poder saber que esta palabra que se ha escrito ¿para quién? Para nosotros. ¿Sí? Para nuestra instrucción, para dirigirnos en todos los días de nuestra vida. Y que a través de ella, con el consuelo precisamente de ella, recibamos y tengamos esperanza. Tengamos esa fe en el Señor. Muy bien. Libertad es nuestro tema de hoy. Libertad. ¿Quién no conoce la palabra? Aún nosotros celebramos, ¿verdad?, nuestra libertad en el aspecto secular, en lo que tiene que ver, ¿verdad?, en septiembre. Pero es interesante poder también considerar. Cuando uno tiene la oportunidad de ir a un reclusorio, la mayoría de los que hemos tenido la oportunidad, creo que salimos un poco impactados de la manera en que los presos cristianos alaban al Señor. Y dicen, ¿cómo es posible que un preso cante de esta manera? ¿Verdad? Esos cantos que iniciaba nuestro pastor dirigiendo al principio, se oyen de una manera muy diferente, de gente libre, de gente que experimenta esa libertad en Cristo. Bueno, allá en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31, se acercan al Señor Jesús, como siempre, aquellos que estaban rodeándole. Y quiero ir del versículo 31 por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Y ver cómo dice que Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él. A los que habían creído en Él, a estos judíos les dijo, si ustedes se mantienen fieles a mis palabras, si ustedes son fieles a lo que yo les enseño, y esa fidelidad tiene que ver con la práctica, no solamente con el aprendizaje, ¿sí? Si ustedes se mantienen fieles a mis palabras, serán de veras mis discípulos. ¿Cuántos y cuántos hoy, verdad, hay que son discípulos del Señor? Porque son fieles a la palabra, fieles a lo que el Señor enseña. Y entonces dice que cuando nosotros somos fieles a la palabra, podemos conocer la verdad. Y no hablamos solamente del bien y el mal, o de lo que es correcto y de lo que no lo es, sino hablamos de la verdad, de aquel que dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Porque el orden no cambia hasta cierto punto. Hoy hemos conocido la verdad de lo que es y lo que no es. Lo que es no ser esclavo y lo que es vivir realmente libres. Libres. Dice, y entonces conocerán la verdad. ¿Y qué va a pasar cuando conozcamos la verdad? Que la verdad nos hará libres. ¿Cuántos son libres? ¿Para alabar? Bueno, es interesante. Sigo leyendo, ¿verdad? Y sigo comentando. Bueno, que ellos entonces contestaron, estos hombres, ¿verdad?, judíos que no habían creído, estos otros, dicen, nosotros somos descendientes de Abraham. Muchos piensan que por ser descendientes o por asistir a la congregación o por X situaciones, son libres, ¿verdad? Son hijos de Dios. Son hijos del Altísimo. Y ellos dicen, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Quién es esclavo? ¿Quién realmente se conoce entre uno que es libre y uno que es esclavo? Bueno, le dicen al Señor Jesús, ¿cómo dices tú que seremos libres si nosotros somos hijos de Abraham? Jesús les dijo, les aseguro
que todos los que pecan, ¿qué? Son esclavos del pecado. ¿Cuántos conocen ustedes a su alrededor que pecan? Y que siempre están pidiendo perdón por el mismo pecado. ¿Será libre alguien que constantemente pide perdón porque se volvió a emborrachar? ¿Perdió la noción? ¿O aquel que de repente empieza a ofender otra vez y sale con sus palabrotas y otra vez dice perdón, no sé qué me pasó? Curiosamente dice que los que son libres son aquellos que no practican el pecado, aquellos que no son esclavos, no están sometidos a pecado. Y hay pecados también que de alguna manera hemos estado considerando: el orgullo, ¿verdad? La vanidad, el sentirnos superiores a nosotros mismos, a los demás, y no en un momento dado el ser servidores de todos, humildes. Recordaba en estos días, hace algunos años que llegué, por ahí en 1975, ¿verdad? Que llegué a esta iglesia, y recordaba yo y decía, pues sí, hay cosas que necesito retomar, ¿verdad? Hay cosas que necesito volver a tomar. ¿Y qué? En un sentido. Bueno, en el sentido de que es todo un privilegio y sigue siendo un privilegio el poder estar aquí y el poder participar. Que daba yo gracias a Dios y sigo dando gracias a Dios, que es maravilloso. El que no me siento nadie ni nada. Soy libre. No me siento nada, no me preocupa nada. Al contrario, gracias a Dios, porque cada día conozco más hermanos. No tengo intereses. Mi único interés es el Señor. Poder servir y hacer mi parte y tratar de hacerla bien. Y creo que eso es libertad, ¿verdad? Eso es parte de la libertad. Y decía, bueno, agradezco a Dios por esa oportunidad. Y decía, sí, voy a empezar a trabajar y a retomar ese aspecto, ¿verdad? De no, en un momento dado, quizás poderme sentir superior a alguien o a los demás, sino precisamente así como llegué y que no conocía yo a muchos, ¿verdad? Por ahí se ha de acordar, no, ya que la hermana Rocío ya estaba muy chiquita, yo creo. Se ha de acordar por ahí los foquitos, un que otro foquito, o el armonio, bien oscuro, ¿verdad? 1975, creo que sí ya llovió un poco, creo que ya se tembló 3 veces. Pero bueno, Jesús les aseguró entonces que todos los que pecan son esclavos del pecado. Y entonces, pues un esclavo no puede pertenecer a la familia de Dios, porque Dios es santo y sus hijos son santos. ¿Sí? Pero un hijo sí pertenece a la familia de Dios y puede decir padre. ¿Quién es tu padre? Mi padre es todopoderoso, el que está en los cielos. A mí me llama mucho la atención, creo que antes, ahora ya no, pero me llama mucho la atención cómo al llegar a casa muchos empezaban a hablar de los hermanos, del culto, de lo que no les gustó, de lo que sí les gustó, de lo que hizo fulano, de lo que hizo, ¿verdad? Y yo decía, bueno, ¿por qué? Porque siempre me colaba que de alguna manera me invitaban a algo, a alguno y eso, y pues vamos, ¿verdad? A tomar café o alguna cosa. Bueno, versículo 36. Así que si el Hijo, dice, si el Hijo nos hace libres, seremos verdaderamente libres. Si el Señor Jesucristo nos ha liberado, si el Señor Jesucristo nos ha libertado, entonces somos verdaderamente libres. Y ya no pecamos, amén.
Yo creo que sí. O sea, cuando yo hablo de pecado y cuando digo que ya no pecamos, hablo de una práctica de pecado. No hablo de que a veces, pues nos equivocamos. De una práctica. Y entonces dice que entonces realmente, ¿quién es libre? Pues el que no peca. Pero a veces con el tiempo, decía, llegamos a olvidar esos aspectos tan importantes. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 1, que es importante que estemos pues firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Firmes, perfectamente bien plantados en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Sabemos que cuando Pablo escribió esta epístola a los Gálatas, era porque los judaizantes habían entrado y estaban empezando a mover las cosas entre los hermanos. Y les decían que tenían que judaizarse para que realmente pudieran ser hijos de Dios. Aún les dice cómo es posible que habiendo comenzado por el Espíritu, hoy vuelvan a los rudimentos de la ley. Firmes. Y esto nos enseña que la carrera del cristiano, trillado, se lo saben de memoria, muchos lo han repetido, o muchos lo hemos repetido, ¿verdad? Diciendo que esta carrera no es de velocidad, sino es de resistencia, de mantenerse firmes, sin desmayar. Y a través de esa carrera vamos a ver muchas cosas, buenas y no tan buenas. Vamos a ver muchas situaciones. ¿Cuántos recuerdan ustedes de cuando usted llegó? ¿Cuántos siguen aquí? ¿O siguen como cristianos? ¿Cuántos de nuestra familia siguen aquí? Que decían, si alguien viniera y tocara y entrara y dijera, sálganse porque vamos a matar a todos los cristianos, yo me quedaría. ¿Dónde están? Y es por eso que es importante que no olvidemos los que todavía seguimos y los que están y estamos, que necesitamos permanecer firmes en esa libertad con la cual el Señor nos ha hecho libres. Libertad. Dice el versículo 13, ustedes, hermanos, han sido llamados a libertad. Dios nos ha llamado a esa libertad, a no ser esclavo de nada, de ningún pecado, de ninguna situación. Pero cuidado, dice, no esa libertad para dar rienda suelta a nuestras debilidades, a nuestras concupiscencias, a nuestros instintos. Cuidado. Cuando nos sentimos tentados a estas situaciones y circunstancias. Cuando alguien empieza a pensar, yo merezco, yo debería, yo soy, ¿qué estará pasando? Alguien está trabajando, ¿verdad?, en su corazón y en su mente para que él se sienta superior. Ya no un siervo de Cristo. Antes éramos siervos del pecado, porque a Él servíamos y estábamos dominados, esclavos por Él. Pero hoy somos esclavos ¿de quién? De Cristo. Y es algo que no debemos olvidar nunca en esa firmeza, que seguimos siendo esclavos voluntarios. El Señor nos hizo libres, pero yo decidí por amor, el ser esclavo del Señor Jesús. Sigo siendo esclavo, pero hay una diferencia entre un amo cruel, malvado,
a un amo amoroso y que trabaja con nosotros cada día para hacernos mejores y presentarnos sin mancha. Por eso dice, cuidado, no usen esa libertad para dar rienda suelta a sus instintos. Más bien que, dicen, sírvanse los unos a los otros. ¿Cómo? Por amor. ¿Por amor a qué? A Cristo. ¿Sí? Cuando yo amo al Señor, cuando yo amo a Cristo, puedo amar a los demás. Ya lo expresa el apóstol. Porque dice, si yo no amo al Señor, ¿cómo digo que amo a mi hermano? Y viceversa. Si yo digo que amo a mi hermano, pues sin duda amo al Señor. Qué interesante es poder ver. ¿Cuántos aman a todos? Ay, mamá, ya me estoy preocupando. Creo que los amamos. Algunos son feos como ellos solos. Pero el Señor los ve bonitos, decía mi hermano. Sí, en su carácter, en su forma. Y no amamos sus malas actitudes y sus cuestiones. Pero los amamos. Mire, prueba es que los ama, que ora por ellos. Y no para que el Señor les caiga con la vara de su justicia, sino para que el Señor tenga misericordia de ellos, como la tuvo y la tiene con cada uno de nosotros. ¿Sí? Y entonces el poderse servir los unos a los otros solo es por amor. Sigo siendo esclavo, y ahora del Señor, y es a través de los hermanos, sirviéndolos. Yo no me sirvo de los hermanos. No busco a alguien porque me da, y entonces ahí estoy. Porque me da, sino que amo a todos. Y si alguien me da algo, qué bueno, gracias a Dios. Y si no me da, pues con ese no me junto, ¿verdad? No, nos servimos los unos a los otros. Y el Señor les dijo, ejemplo les voy a dar. Yo siendo el maestro he lavado vuestros pies. Así también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo no tengo problema porque como nada más tengo una patita les saldría rápido. Pie, ¿verdad? ¿Quién le lavaría los pies en este momento a alguien que yo le dijera? Uno haría el papel del lavador y el otro de Pedro. Sí, porque a mí no me lava. Si ahorita le dijera a alguna de las hermanitas que nos permitiera lavársele sus piececitos, ¿se dejaría? Bueno, hay esa ya se salvó porque dijo, sí. Las demás voy a escoger a alguien. Sí, ahí se muestra en algunos aspectos prácticos. Sin duda estoy haciendo ejemplos que dice uno, no, quizás no los haría mucho en la práctica. Algunas iglesias, por ejemplo, el miércoles o el jueves, ¿verdad?, hacen el lavatorio para que de esta manera, pero pues a veces sucede como allá por Roma, ¿verdad? Y que hasta perfumitos se ponen, pedicure les hacen, ¿verdad?, los que les van a lavar los pies. No, el Señor los tomó, ¿verdad?, por sorpresa. Y entonces el Señor espera que también nosotros de esta manera nos sirvamos los unos a los otros. ¿Sí? Qué importante. Bueno, 3 aspectos. Siguiente. ¿Sí? Dice 1 Corintios 8:9. Algo que debemos evitar. En esa libertad que el Señor nos ha dado, los que ya somos libres, dice, pero mira, que esta libertad vuestra no venga a ser ¿qué? Tropezadero para los débiles. Qué terrible es cuando vemos a alguno que es cristiano de ver que hace cosas y que le dice a los demás que las hagan y que el otro las ve. Dale, métele el pie.
sí, a veces en esa libertad que el Señor nos ha dado, tenemos que tener cuidado de no ser tropiezo. Se está hablando aquí de los alimentos, pero va un poco más allá, ¿sí? Es verdad, la Escritura, por ejemplo, dice allí en Romanos 14, 22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Mira qué buenos son algunos para dar consejos bíblicos y bibliazos cuando a alguno le está yendo o tiene situaciones difíciles. Y después de que ya le dijo que no, declaró la guerra en contra de él y todo lo demás, y la cuestión, pues por eso, Dios, hombre de poca fe, mujer de poca fe, es que tú no tienes fe. Mira, yo sí tengo fe. Por eso ve que bien estoy. Sí, dice, tienes tu fe, tenla para ti, para contigo, delante de Dios. Y dice, Romanos 14, 22, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Cuántas cosas aprobamos a veces que algunos otros lastiman? ¿Qué pasaría con alguien si me vieran en la esquina de donde vivo celebrando con una victoria? Bueno, una corona. Me estoy poniendo bíblico. ¿Qué pensarían los demás? Pues algunos dirían, bueno, pues es que está buena esa. Algún día, es que traía mucha sed, ¿no? Además es buena porque es en ayunas y junta la bilis. Podría ser tropiezo para muchos. ¿Qué pasa cuando ven ahí al marido gritándole a la mujer y diciéndole? ¿Qué cree que pasa con los hijos? ¿Qué pasa con los hijos o con los demás cuando ven que andan hablando del pastor Miguel? Del pastor X. Ese X es famoso. ¿Qué pasa? Pues que puedo llegar en un momento dado, ¿verdad? Y decir, bueno, pues es que pues yo simplemente comento y estoy viendo y estoy diciendo, ¿no? ¿Ya vieron que la hermana, sí? ¿Y ya vieron que cómo se repartieron? Y siempre se llevan y le apartan, ¿no? Y su mochadita y de otra iglesia, no se espanten, hermanas. Ciertamente debemos evitar que esta libertad que Dios nos ha dado, ¿sí?, haga caer a alguien en pecado. Bueno, alguien en un momento dado, un día, vamos a llamarle hermano, porque también han aceptado a Cristo como Salvador, muchos, ¿verdad?, del séptimo día, pues vio a alguien comiendo carnitas. Y dijo, no, eso es inmundo, no. Y el otro se puso a hacerle burla. Otro un día, estando en una gasolinera, los hermanos, ¿verdad?, también este hermano, pues de repente se tragó una mosca. Y empezó el otro a tirarse y a decir inmundo y Señor, perdóname y todo. Y los demás empezaron a burlar, los otros cristianos. Muchas veces llegamos a ser, ¿verdad?, en esa fe que tenemos y en ese conocimiento, pues tropezadero. Pero también a veces en lo que condenamos, ¿verdad?, en un momento dado, bueno, siento que a mí para mí no hay problema, dice, así que ese es tu problema. Bueno, si yo puedo evitarlo y que el hermano no sea para lastimar su vida espiritual, pues me lo evito. Y total, pues no me lo como, no me lo tomo, y no lo que dije al principio, sino algo que pudiera en un momento dado decir. Cuarta y última, es importante que no abusemos. Es importante que no abusemos de esa libertad que Dios nos ha dado. Cuando somos libres, cuando llegamos a cierta edad, por ejemplo, llega el papá y le dice al hijo o a la hija,
mira, aquí está la llave y puedes llegar a la hora que quieras. Uno sabe que esa hora que quieras, hay una hora para llegar a casa. No es para usarla como libertinaje. Y entonces el Señor espera que también nosotros, dice por ahí, según Primera de Pedro 2:16, que es importante que nos portemos, que nos mantengamos, ¿verdad?, como personas libres, con esa madurez. Libres en cuanto al pecado, libres en cuanto a las cosas que nos rodean, pero sí con esa madurez que el Señor pide de nosotros, y que no usemos esa libertad, ¿sí?, y que tengamos pretextos para hacer lo malo. Bueno, es que, ¿verdad? Y empezamos a dar una serie de argumentos, ¿sí? Empezamos a hablar de diferentes aspectos para justificar nuestro pecado. No, debemos caminar diariamente y vivir como personas libres. Si alguien se encuentra un billete de 500 aquí tirado, ¿qué haría? Todo lo que pisara en la planta de tu pie será tuyo, dice. Un tiempo recordarán por ahí los hermanos que me dio por tirar billetitos de a 20, especialmente cuando alguien venía atrás. La mitad me los regresó, la otra mitad se los quedó y dije, bueno, ya se dieron cuenta, ¿verdad?, algunos qué les pasó. Y dice, ay, no se vale probar a los hermanos. No es probarlos, es simplemente ver que pues, a lo mejor, ay, gracias, Señor, yo te estaba pidiendo para que no tenía para regresarme a mi casa, ¿no? Y entonces nosotros podemos en un momento dado, ¿sí?, empezar a poner pretextos, empezar a poner argumentos y no comportarnos como cristianos libres, como personas. Sí, y dice el Señor, pórtense como siervos de Dios. Siervos. La palabra esclavos no nos gusta, pero dice, pórtense más bien como siervos de Dios. Esclavos de Jesucristo. Y eso somos, siervos. ¿Para qué sirve el siervo? Voy a echar las cacofonías y luego me van a echar. Pero en los títulos nomás dijimos. Un siervo que no sirve, ¿para qué? ¿Para qué sirve, verdad? Concluyo. Algo que es importante y que no debemos perder de vista es que hoy alabamos a Dios por esa libertad. Salmo 116 dice, versículos 16 y 17, algo muy importante y muy interesante que debemos mantener en cuanto a nuestra vida y esa actitud. Dice, oh Señor, Salmo 116, 16 y 17, oh Señor, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré, ¿qué? Sacrificio de alabanza. E invocaré el nombre del Señor. Qué maravilloso es poderle ofrecer sacrificio de alabanza. Si algo me gusta y siempre me ha gustado, será porque así lo aprendí aquí al principio, son las voces de los que cantan. Por ahí se acordará el pastor que no estaba el armonio, ¿verdad? Y lo tocaba el hermano Polito lo mejor que podía. Y se cantaban maravillosamente, o al menos yo lo seguía gozando. O a veces simplemente la guitarra. Hoy me agradó que pusieron la guitarra, porque si algo me di cuenta es que ya no cantamos con la misma potencia que cantábamos antes.
Ya a muchos ya les costó trabajo cantar. Sin la música. Uy, ya desperté a alguien, perdón. Y es interesante el poder ofrecer sacrificio de alabanza e invocar ese nombre del Señor. Es maravilloso en esa libertad y cantarlo, porque hoy seguimos siendo libres. Regreso al punto donde empecé. Y dice que donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y entonces, ¿cuántos tienen el Espíritu Santo de Dios? ¿O Dios? Todos. Y entonces somos libres para alabarle, para bendecirle. El pueblo de Israel no podía alabar en Egipto cuando estaba bajo el yugo de los egipcios, cosiendo ladrillos, construyendo pirámides, pero cuando el Señor los sacó, fueron libres. Y así el Señor lo dijo, para que fueran a adorar y a servir al Señor. Dios nos sacó del pecado y Dios nos ha hecho libres. Y entonces hoy tenemos libertad para alabarle, para agradecerle, porque nos ha liberado de nuestras prisiones. ¿Dónde estaría hoy si no te hubiese conocido? No tendríamos la esposa, los hijos, los hermanos que hoy tenemos, si no hubiera sido por el Señor. Gracias a Dios por esa libertad. Amén.